Bueno, Juan Andrés, bueno, qué bueno compartir con todos la experiencia de vida. He estado últimamente muy reflexivo en ello, que he estado pues como a veces atando tantas cosas en la mente del por qué uno hizo tantas cosas. Imagínate, hermano Andrés, que esta semana estaba pensando en cuándo fue la primera vez que yo sentí a Dios, después de momentos lindos con el Señor. Y después de esos momentos de sentir a Dios, porque me fui y estuve en tantas cosas en el mundo. Entonces, para los oyentes, bueno, por la gracia de Dios soy hijo de pastor y crecimos siempre en iglesias. Papá lleva 32 años de ministerio, yo tengo 33 años, o sea que cuando tenía un año estuvimos ya en lo que es el campo ministerial. Estaba pensando algo muy lindo que me sucedió cuando tenía 6 años. Cuando tenía 6 años, no nos llevaron a una vigilia, no nos llevaron a una vigilia, pero nos quedamos con un primo y con mi hermanita Caterine en la iglesia en Montebello, la primera congregación de mi papá. Y en esa noche, 3 niños decidimos hacer una vigilia al Señor. Y fue la primera vez que yo sentí la presencia de Dios de tal manera que era algo que nos llenaba cuando éramos niños. Pero a veces, hermano, uno se pone a pensar por qué las cosas cambian, y es lo que últimamente he estado muy reflexivo en ello, porque la segunda hora mi papá fue Concordia y fue un momento muy difícil, muy crucial en la vida, porque allí entré a la adolescencia, allí hice sexto y parte de séptimo, y siempre entré en un entorno de dificultad con mis padres, con la iglesia, con Dios. Y ahí como que comenzó a desestabilizarse mi vida, más o menos cuando estábamos en el municipio de Concordia. Después de eso ya llegamos a Urrao, y en Urrao ya fue totalmente decadencia. Tuve algunos problemas personales con algunos hermanos en la congregación, y allí comencé a tener unas vivencias personales, las cuales hay a veces que yo no me explico por qué llegaron a mi vida, pero entonces les cuento. En Urrao, más o menos cuando yo estaba en fines de séptimo y principios de octavo, comencé a consumir droga. Allí comencé a consumir marihuana, a consumir perico, a tomar licor, y comencé a desenfrenarme en un poco de cosas que no son de un muchacho que había conocido de Dios. Pero también uno ve ahí la fuerza del enemigo, cómo a veces también quiere desestabilizar una familia pastoral, cómo quiere desestabilizar a un joven que desde la niñez había conocido de Dios, porque mire que yo les cuento que cuando era un niño, yo era un niño que tocaba pandereta, que estábamos en los cultos, que íbamos a las veredas, pero de un momento a otro las cosas van cambiando. Y en ese tiempo fue un tiempo muy complicado, un tiempo de adicción, de extrema soledad, un tiempo donde las dificultades eran muchas, pero ahí es donde vemos que Dios sigue orando aun cuando uno está lejos, porque hay familia que sigue orando, hay padres que siguen clamando al Señor, y vemos la mano poderosa de Dios. Nurrados tuvimos unos 8 años y medio. Después mi papá fue trasladado a La Libertad. Yo tuve una niña muy temprana de edad, Evelyn. Ella tiene 15 años, o sea que tenía 18 años recién cumplidos cuando nació Evelyn. Y todo ello por causa de que uno era muy desobediente. Después dejamos un tiempo la niña con la mamá, y estuvimos en Medellín hundidos en las drogas, en la calle prácticamente, en la indigencia, por los sectores de la minorista, el centro. Todo eso fueron las experiencias vividas, unas experiencias vividas que son muy tristes,
pero que lo llevan a uno a reflexionar de que el poder de Dios es grande y maravilloso, y que hay una instrucción. La Biblia lo dice. La Biblia dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los que nos hemos ido al mundo y hemos probado tantas cosas, siempre hemos pecado conscientemente. Siempre hay algo en nuestras mentes. Entonces, los que nos hemos hundido en las drogas, los que nos hemos hundido en el alcohol, en los vicios, nos hemos entregado al desenfreno sexual, todo ello lo ha llevado a uno siempre a pecar conscientemente. Me vi hundido, totalmente hundido, y les confieso, los últimos 2 años de vicio fueron un karma, un tormento total, porque no se disfrutaba lo que se hacía. Tal vez los primeros años de la euforia y en todo eso, y en el querer ser reconocido porque uno era un vicioso, a veces queriendo llamar la atención de las personas. Pero los 2 últimos años, el año 2010 y el año 2011 y el 2012, fueron años totalmente de tristeza, de amargura, de desolación. Y en el año de 2012, ya hizo 10 años ahora el domingo, por eso estaba reflexionando, el domingo en un evento que estaba, donde sentí la presencia de Dios muy especial en mi vida. Reflexionaba que ya eran 10 años, porque el 10 de julio del año 2012, ese día tuve un encuentro con el Señor, y fue un encuentro especial, un milagro de Dios, en medio del vicio. El Señor me llamó a ser salvo, y desde ese día, esa semana, tuve un encuentro con el Señor. Dios tocó mi vida, Dios restauró mi corazón, y Él me quitó todas esas adicciones que habían en mi vida, que eran muchas, toda esa maldad, todo ese desenfreno que había. Y hermano Andrés, aquí estamos para testificar, para decirle a los muchachos que Dios sigue obrando, a los padres que no pierdan nunca las esperanzas. Mi señora madre hubo por tiempos que perdía la esperanza. Ella me decía: Steven, no sé qué hacer. Entre más le oro al Señor, veo que no pasa nada. Pero hay una canción que dice que cuando el Señor está en silencio es porque está trabajando. Amén. Y eso estaba haciendo en mi vida el Señor, trabajando, y ahora, para la gloria del Señor, después de que el Señor transforma mi vida, hace ya 10 años, yo sentí el llamado de que esa semana el Señor me llamó y transformó mi corazón. Yo ya sabía el Señor para qué me tenía, porque yo siempre era contrario a lo que era el ministerio. Yo le decía: yo nunca quiero ser un pastor, yo nunca voy a ser un pastor. Y eso era lo que más a veces recalcaba en la casa: no quiero ser un pastor. Pero a veces el Señor lo ponía a uno a tragarse las palabras, y tenía algo conmigo, y era predicar la palabra del Señor. Y ahora se siente uno feliz por lo que hace, poder testificar de las maravillas del Señor, y sobre todo mostrar a Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Amén, amén, amén. Bueno, hermano Steven, usted nos hace un recuento a grosso modo muy amplio de toda esta situación, bastante difícil. O sea, una cosa es contarlo así con la tranquilidad que hoy Cristo y la paz que Cristo ha puesto en su corazón. Otra cosa es haber vivido eso, o sea, realmente haber entrado en un mundo tan difícil como es el de la droga, el del alcohol, el del sexo desordenado, eh, que hemos visto. Yo por lo menos tuve la oportunidad de vivir cerca del barrio Antioquia, barrio Trinidad que llama ahorita, y por haber vivido ahí tuve la oportunidad de dialogar con muchas personas que eran indigentes, que viven en la calle, que en algún momento fueron profesionales, fueron personas importantes de la ciudad de Medellín, y que al haber caído en la droga los hundió totalmente, y ellos decían: no somos capaces de salir de acá, no, lo hemos intentado, nos han ayudado, nos han pagado los mejores psicólogos, los mejores sociólogos, nos han metido a los mejores centros de rehabilitación, pero nadie nos ha podido sacar de acá. Usted nos cuenta que usted cayó por allá,
pero que un día la mano poderosa del Señor Jesucristo llegó, se extendió y volvió y lo tomó. Qué bueno, ahondar en lo otro, en el pecado y todo eso no tiene sentido. Realmente acá lo que necesitamos es mirar la obra de Dios. Qué bueno que usted nos detalle un poquitico cómo fue ese reencuentro con el Señor, qué pasó, qué sucedió, ese momento, ese día, esa hora que usted pudo volver a sentir a Dios en su corazón y que Dios lo atrajo otra vez con lazos de amor. Cuéntenos un poquitico de ese día, de ese momento. Mira, hermano Andrés, me gusta lo que usted habla de lo que pasaba ahí en Barrio Antioquia, porque la verdad lo que dice estas personas es muy sensato. Nadie lo puede cambiar a uno. Usted se imagina un papá que es pastor, bueno, hemos orado, todo esto, ¿qué podemos hacer? Entonces se comienzan a buscar estrategias. Vamos a un centro de rehabilitación, un psicólogo, vamos a mirar cómo podemos hacer para ayudarle. Entonces, todo eso puede ser ayudas, simplemente ayudas, pero lo que se sufre en lo que es las adicciones es un hambre. Yo creo que todos hemos sentido hambre y el hambre desespera. Entonces, lo que comienza como un juego, lo que comienza tal vez como un momento especial o de euforia, drogarme para estar bien en una fiesta, drogarme para estar bien en un paseo, o para hacer deporte, que muchos también utilizan las drogas para hacer deporte. Todo eso va cambiando con el tiempo y se va volviendo en una atadura enorme, el cual te hace dependiente, o sea, eres dependiente en la mañana, al mediodía, en la tarde. Les cuento que muchas veces yo me levantaba, hoy no voy a consumir, 5 de la mañana, y a las 5:20 la fuerza de voluntad ya no me servía para nada. Pero entonces ahí es donde viene Dios, porque es que Dios tiene un plan para todos los hombres. El mío fue un plan maravilloso. Amén. Yo en el año 2012, mi niña cumplió 5 años, me fui para el municipio de Urrao a celebrarle los 5 años. Y en ese fin de semana mandé nosotros los llamamos en ese tiempo bomba o cantidad de bici, para estar allá el fin de semana y entonces estar en la fiesta de la niña, pero también en la fiesta personal con los amigos. Ese año, en el año 2012, se venía haciendo unas oraciones en mi casa. Cuando mi papá era pastor en el Enciso La Libertad, se venía haciendo unas oraciones, pero me incomodaban. Usted no sabe cómo me incomodaban esas oraciones. Yo entraba a la casa y todos los días de 8 a 9:30 o 10 estaban en la casa orando. Y yo tengo una hermanita que quiero mucho, ella se llama Caterine, y me decía, estamos orando por vos. Y yo me iba para la pieza y eso era algo incómodo, algo que me hacía otra vez ir para la calle. Era una presencia de Dios tan impresionante que había un malestar en mi corazón, en mi vida. Y todo ese año comenzó Dios a hacer a tratar por medio de la oración y a tratar por medio del desprecio de personas. Fui a Urrao a celebrar los 5 años a mi niña y los supuestos amigos como que no estaban, como que no eran, como que comenzaron a darme la espalda. Yo digo que es el obrar de las oraciones, gracias a Dios estaba como un poquito más ubicado en esos días, en el año 2012, en junio, estaba un poquito más ubicado y tenía un buen empleo porque Dios es bueno, me tenía hasta en un buen empleo después de que yo estaba muy mal, un tiempo muy mal en el 2010 y en el 2011, pero Dios me dio un buen empleo. Pero en ese mes, don Iván, el patrón, me hizo firmar el preaviso y en julio, el 10 de julio, me echó del trabajo. Pero me echó con unas palabras que siempre yo las recuerdo. Él me dijo, Steven, qué pesar de usted tan buen trabajador, pero yo ya sabía que era por el consumo, porque yo era vicioso. Él no me quería tener ahí porque ya no confiaba en mí.
Y ese día dije, bueno, me dieron liquidación, vamos a gastarnos todo esto. Pero cuando fui a la plaza de vicio, allí dije, no, voy a comprar unas 5 papeletas y me voy para la casa y tomo con agua y inhalo. Yo consumía mucho perico. Y me fui ese día 10 de julio para la casa domingo. Y cuando llegué a la casa, no sé por qué se me salían las lágrimas, y el primero que me vio después de la dominical fue mi papá. Vino de hacer dominical. Entonces yo le dije, mira, don Iván no me dio más trabajo, pero me dice que qué pesar de mí. Y entonces me recordé de que toda la vida había vivido por la gracia de Dios, había estudiado por la gracia de Dios y había vivido en la bendición de Dios. Y esa tarde me encerré y la verdad es que estaba drogado por ahí a las 12, 1 de la mañana ya del 11 de julio. Y ese día le dije al Señor, bueno, si usted existe y si mi papá tiene Dios, quíteme esto, haga una obra especial en mi vida porque no aguanto más. Comencé a llorar en medio del consumo, comencé a clamar y comencé a decirle, Señor, yo sé orar y si usted es real y usted existe, bueno, haga una obra especial, transforme mi vida, cambie mi corazón, Señor. Y le lloraba como un niño y gritaba, y hasta mi familia se estaba un poco asustada en qué es lo que le está pasando a Steven. Pero ese día yo estaba teniendo un encuentro con Dios en medio de la adicción, en medio de la droga esa noche. Y le dije, Señor, bueno, haga una obra en mi vida, haga una obra en mi corazón. Por ahí a las 2 o 3 de la mañana me puse a llorar y a dormir, y a entredormir porque no era capaz. Y bueno, al otro día me levanté y me fui a pedir trabajo, hermano Andrés, y me fui para la minorista y me dieron trabajo. Yo también consumía marihuana. Y por la del ferrocarril me fui hasta la estación Cisneros. Discúlpenme, hermanos, con un cigarrillo de marihuana, pero ese día en la estación Cisneros, patentemente yo escuché una voz que me dijo, este es tu último día de vicio. Yo cogí el cigarrillo, lo tiré al piso y lo pisé. Y me fui hasta el Paseo de Bolívar. Y en el Paseo de Bolívar comencé a pensar, pero ¿por qué boté mi cigarrillo? Si yo me consumía 3 y 4 seguidos, ¿qué es lo que está pasando? Cogí bus, subí arriba a Inciso, La Libertad, y toda la tarde comencé a pensar en eso. Y no consumí ese día no consumí, y por mucho tiempo que no lo había hecho, salí a comer con mi familia. Salí con ellos se extrañaron, yo también me extrañé, pero era la obra del Señor. Amén. Al siguiente día fui al culto. Dios me llamaba, vas para el culto, y tampoco consumí ese día. El tercer día, miércoles, me dieron una Biblia, y mi hermana me decía, vos pareces loco, porque comencé a recitar salmos, lo leía duro en la pieza, y yo le decía, Señor, ¿qué estás haciendo en mi vida? El jueves fui al culto y la verdad yo no entendí el culto ni lo que cantaba, pero tenía un taco en mi corazón, yo sentía algo en mi corazón y me contuve ese día y me volé al final de la predicación. Pero ya el día sábado no fui capaz de contenerme, sino que Dios hizo un llamado a mi vida. Me tuvieron que esperar para poder cerrar el salón, porque yo no paraba de llorar. No había entendido mucho el culto, porque de todas maneras a veces uno iniciando siempre se le da dificultad muchas cosas, aunque era un hijo de pastor, pero venía con muchas ataduras y yo creo que lo primero que estaba haciendo el Señor era libertarme. Amén. Poder libertar mi vida, libertar mi corazón. Y bueno, ese día pude recibir al Señor. Eso fue el 17 de julio del año 2012, y desde ese día le sirvo al Señor, porque yo empecé a servirle, como decimos nosotros, siendo simpatizante. Comencé a servirle al Señor y ya llevamos 10 años sirviéndole a Dios, y ese es nuestro propósito, servirle al Señor y poder decirle a los muchachos. Yo me iba para la Comuna 8, ahí hay una uva, son 2 cuadras en 8 donde todos consumen, y yo me iba a predicarle la palabra los primeros años después de que el Señor me rescató. Y no me incomodaba porque yo sabía
y todavía lo sé lo que Dios puede hacer en una vida. Amén. Amén, gloria a Dios por ello. Hermano, muy bonito detallar esto, cómo Dios obró, cómo fue orando, porque hay gente que en estos momentos, y muchos de los que están conectados con seguridad tienen familiares en esta situación. Y de pronto ya dicen, ¿para qué orar por este muchacho si mire, tantos años y sigue en la misma, no ha salido, cada día peor? Pero mire que entre las oraciones de sus padres, de sus familiares, y la obra directa del Espíritu Santo en su vida, hoy tenemos un predicador de la palabra de Dios, un siervo de Jesucristo, y es una gran bendición esto. Hermano Steven, curiosidades, porque es muy bueno ilustrar a las personas. ¿Qué cree usted que le hizo daño? ¿Las amistades? Bueno, ahora estaba hablando algo con mi esposa, las amistades influyen en muchas circunstancias, pero estaba hablando acerca de algo que está viviendo una hermana por a veces malos comentarios de nosotros mismos como iglesia. Yo creo que a veces nosotros, más que jueces, debemos de ser esa mano que debemos de tendérsela a los jóvenes, a los muchachos, porque a veces hacemos mucho daño y nosotros debemos de ser sabios, porque a eso nos llamó el Señor, a ser sabios. Entonces, primero, a mí me dañó mucho de pronto las amistades. Uno como muchacho se acompleja cuando ve que no puede hacer muchas cosas que los muchachos de la edad hacen, como tener una novia, salir al parque a bailar, bueno, todas esas cosas que hacen ellos que lo dañan a uno, que no son buenas, que uno piensa que le van a instruir, pero no son buenas. Pero también tuve algunas circunstancias muy complicadas, no es bueno traerlas a relucir, pero sí unas situaciones muy complicadas a nivel interno en la iglesia, con gente de pronto que tenía autoridad en la iglesia, que tenían de pronto esa facilidad de cuestionar la vida de las personas, que no tendieron una mano, sino que también a veces lo tiran a uno mucho más al abismo. Y ahí es donde hoy hay que poner mucho cuidado, hermano, que me escuche. Cuando usted ve a un muchacho, yo voy a una iglesia a predicar y yo siempre les digo, a los muchachos hay que tenderles la mano, a Amén. los hijos hay que tenderles la mano, hasta donde ellos se dejen. A veces es complicado, los hijos, a veces es complicado, muchos jóvenes en nuestra iglesia, pero siempre hay que tenderles la mano de la mejor manera. Estar con ellos, aconsejarlos, hablarles, instruirlos, hablarles sabiamente. A la gente hay que decirles las cosas, pero sabiamente. Entonces, Amén. a veces fallamos mucho en eso y creo que todos fallamos en ello.